el modelo ASM2D. Pero primero una breve repaso. El agua residual es esencialmente el agua contaminada durante los diferentes usos para los que ha sido empleada. Si se permite la acumulación y estancamiento del agua residual, la descompensación de la materia orgánica que contiene genera grandes cantidades de gases malolientes, así como de numerosos microorganismos patógenos y causantes de enfermedades que habitan en el aparato intestinal de los seres humanos o que están presentes en ciertos residuos industriales. Es por ello que la evacuación inmediata y sin molestias del agua residual mediante un tratamiento es no solo deseable, sino también es necesaria en toda sociedad industrializada. En la actualidad, las investigaciones científicas realizadas se han radicado en expresar los procesos que se llevan a cabo en el tratamiento de aguas residuales mediante muchísimos modelos que existen. Pero en el desarrollo de estos modelos ha permitido entender mejor los procesos y el comportamiento de los microorganismos en los distintos sistemas que se han creado. Un modelo es el conjunto de ecuaciones matemáticas que describen un proceso basados en formulaciones teóricas con sentido físico. El desarrollo de un modelo requiere de la comprobación, simulación, calibración del mismo con el fin de obtener predicciones de las variables más importantes del proceso, así como definir los parámetros que se caracterizan del mismo. Uno de los modelos desarrollados para fangos activados es conocido con las siglas ASM, del inglés Activate Slug Model, que actualmente existen hoy 4 generaciones del modelo ASM, desarrollados por el Grupo de Modelación de Procesos de Fangos Activados, pertenecientes al International Water Association, IWA, siglas en inglés, donde inicialmente pretendían describir los procesos de eliminación de materia orgánica, nitrificación y desnitrificación. La primera versión de la materia orgánica es conocida con nitrificación y desnitrificación en fangos activados sin incluir el proceso de eliminación biológico de fósforo. El ASM2 y su versión modificada, el ASM2D, es el modelo que vamos a usar en el trabajo, fue creado y desarrollado entre los años 1995 y los años 1999 por la International Water Association, siendo una modificación de los modelos anteriores, que estas incluyen la remoción biológica de fósforos, llevado a cabo por las bacterias acumuladoras de fosfatos, PAO, o en inglés que dice Polyphosphate Accumulation Organisms. Los componentes de los modelos propuestos por la International Water Association han sido descritos por Hens alrededor del año 2000, uno de los desarrolladores más significativos que ha logrado para mejorar la comprensión del proceso de fangos activados según el modelo ACM2D. Fue la adopción del DQO como componente modelo para el sustrato. El grupo de modelación de la International Water Association propuso utilizar la demanda química de oxígeno del DQO porque primero es el único que permite establecer una relación clara entre los equivalentes de electrones del sustrato orgánico, la biomasa activa y el oxígeno utilizado. Existen diversos grupos de investigación dedicados a la modelación de los procesos biológicos y los cuales generan modificaciones a los modelos propuestos por la International Water Association, con el fin de describir mejor esos procesos químicos, físicos y biológicos. Un ejemplo sería que en el grupo de investigación de Calagua de la Universidad Politécnica de Valencia en España desarrollaron el modelo del BNRMU. Este modelo se considera en total de 27 componentes, 13 solubles y 14 partículas. Entonces, después de esta breve historia del ASM2D, ¿qué es entonces el ASM2D? Como breve resumen, fue publicado por el International Water Task Group en
1999. Este es una modificación al modelo anterior, que es el ASM2. En este nuevo modelo, ahora se incluye el proceso de desnitrificación por parte de las bacterias acumuladoras de fósforo. A su vez, también incluyen componentes para predecir la concentración de sólidos suspendidos en el reactor, de QO total en el fluente, inhibición de los procesos biológicos por su bajo pH. Dentro de los componentes solubles podríamos dar algunos ejemplos, que es el oxígeno disuelto, los ácidos grasos volátiles, la materia orgánica fermentada, el fósforo, amonio, nitrógeno, nitrógeno en gas, materia orgánica soluble no biodegradable y alcalinidad. Esto como los componentes solubles. Y en el caso de los componentes suspendidos están las bacterias heterótrofas, las bacterias autótrofas, las bacterias acumuladoras de polifosfato, los polihidroxialcanados, los polifosfatos, el hidróxido metálico, el fosfato metálico, materia orgánica suspendida no biodegradable, materia orgánica suspendida biodegradable y los sólidos suspendidos. El esquema A2O. Como se puede apreciar en el gráfico, está primero el influente y dentro está pasa por los procesos anaeróbico, anóxico y aeróbico. En cuanto llega al proceso aeróbico, hay una circulación interna que va al proceso anóxico y así sucesivamente hasta el decantador secundario. Esta pasa por el efluente, pero antes el decantador secundario tiene una purga y esta recirculación de fango pasa de nuevo a un inicio al proceso anaeróbico y así sucesivamente. En cuanto al fósforo, esta está ligada a la proliferación de bacterias. Estas pasan por la eliminación biológica de fósforo, ortofosfatos y formas orgánicas de cloro. Estas están dentro de las fases anaeróbica y fase anaerobia. En cuanto al nitrógeno, tenemos el nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal. Estas pasan a una eliminación biológica del nitrógeno, pasando también por la desnitrificación y la nitrificación. Estas están presentes dentro de los tanques anóxicos y aeróbicos. Heterótrofas. Las bacterias eliminan la contaminación de aguas residuales. El GAO son las acumuladoras de glucógeno. El PAO, eliminación biológica del fósforo. El aceptor de electrones son sulfatos redactoras, que luego es sulfato y entran en un proceso anaerobio. Las autótrofas son oxidación del amonio y también pasan por un proceso de nitrificación. En el proceso anaerobio, que es la ausencia de oxígeno, estas son las reacciones bioquímicas que transforman la materia orgánica como un contaminante en biogás. Existen dos tipos. El digestor UASB, que es Upload Anaerobic Slug Blanket, como se muestra en el gráfico, y otro, un filtro anaeróbico, como también se puede apreciar en el siguiente gráfico. También tenemos que el metabolismo anaerobio, con una energía del 90% y una formación de células también a un 90%, donde nos indica que la materia orgánica más la cantidad de organismos es también la cantidad de CO2 más la cantidad del proceso anaeróbico más la biomasa. En óxico hay de varios procesos donde nos indica uno, por ejemplo, la ausencia de oxígeno puro referido a cualquier aceptor de electrones. En otro, nos indica que se puede utilizar los iones de nitrato, de nitrito y de sulfato como agente oxidante. El proceso de desnitrificación en el que el nitrato se convierte en nitrógeno libre, N2. La importancia de bacterias en reducir el sulfato del agua formando compuestos sulfhídricos. El tratamiento de nitrificación
desnitrificación por los fangos activados reduce los niveles de nitrógeno. En el proceso anaeróbico, como se puede apreciar en el cuadro, se dividen en dos, en la biopelícula y los lodos activados. En la biopelícula, los microorganismos forman una biopelícula denominada materiales deportadores. En los lodos activados, los microorganismos están en suspensión y suministran oxígeno en los microorganismos aeróbicos. Estos se agrupan en flóculos llamado lodo activado. Y una vez que estos se agrupan, se dividen en dos, en lodo de retorno y lodo en exceso. En el proceso anaerobio, estos necesitan asimilar materia orgánica y nutrientes. A su vez también nitrógeno, fósforo. También generación de fangos y crecimiento de bacterias. Por otro lado, también necesitan oxígeno para respirar, sustratos, amonios y nitratos y eliminan el nitrógeno. Como siguiente proceso tenemos el proceso biológico, que este se divide en procesos aerobios, procesos anóxicos, procesos anaerobios y procesos combinados. En los procesos aerobios son los cultivos en suspensión y los cultivos fijos. En los cultivos en suspensión, los fangos activados y las lagunas aireadas. En los fangos activados existen 5 tipos, que son los continuos, discontinuos, aireación prolongada, canales de oxidación y nitrificación. En el caso de los continuos, son el flujo de pistón y mezcla completa. En el caso del cultivo fijo, son los biodiscos rotativos, los filtros percadores, y entre estos están dos tipos, la alta carga y la baja carga. En los procesos anóxicos son la desnitrificación en cultivos en suspensión y a su vez desnitrificación con cultivo fijo, como lo habíamos visto en el proceso aeróbico. En el proceso anaeróbico son los cultivos también en suspensión y cultivo fijo, pero estos tienen una digestión anaerobia que tiene 3 cargas a diferencia del proceso aeróbico, que es la alta carga, la baja carga y la doble etapa. En cuanto al cultivo fijo, tiene también otra diferencia con el proceso aeróbico, que es el filtro anaerobio y el lecho expandido. En los procesos combinados, que son todos los procesos que ya he podido repasar, que es la nitrificación y la desnitrificación. Nitrificación y desnitrificación, y también procediendo con la eliminación del fósforo. Bien, ahora pasamos a las bacterias. Primeramente las heterótrofas, que también hay dentro de estas hay las aerobias, que son las desnitrificantes, las facultativas, las acidogenéticas, las anaerobias, las acetogenéticas. Estos eliminan solo la materia orgánica biodegradable, a partir de las moléculas pequeñas y simples. También su materia orgánica es fácilmente degradable y a su vez también la materia orgánica es lentamente biodegradable. La materia orgánica fácilmente degradable es la parte soluble y la materia orgánica lentamente biodegradable es la parte suspendida. Prosiguiendo con las bacterias, las autótrofas. Estas son utilizadas como fuente de carbono y carbono inorgánico de CO2. Estas a su vez también son utilizadas los compuestos inorgánicos como dador de electrones. Estos también utilizan un aceptor de electrones del oxígeno. Estas bacterias, en las utilizaciones de los compuestos, se dividen en dos, a bacterias A o B y bacterias N o B. En las bacterias A o B dicen que el nitrato es menor que el nitrito. Y acá en las bacterias del N o B, acá dicen que el nitrato es mayor que el nitrito. Siguiente bacteria es el PAO, que estos son anaerobios y también son anaerobios anóxicos. En los anaerobios es una bacteria más un ácido acético. Están compuestos con energía. En el caso de los aerobios y anóxicos
es un PHA que se oxida para regenerarse. En caso de la bacteria con energía, esta libera fosfato, potasio y magnesio, y el ácido es reducido a PHA. En caso del PHA que se oxida para regenerar, esta sintetiza polifosfatos y el PHA se usa para regenerar el glucógeno de las bacterias. En el caso de la bacteria GAO, estas son favorecidas por altas temperaturas y estas a su vez tienen un pH menor al 7.25. Estas no son o tampoco son usadas como polifosfatos, solo glucógeno. En el caso de las sulfatorredactoras, estas son capaces de utilizar el sulfato, el cual lo reducen a sulfuro. A su vez, estos son desarrollados en ambientes anaerobios. Su desarrollo depende generalmente de la concentración que hay en desulfatos. Bien, todo esto, las bacterias, los procesos, todos en general son compuestos del esquema del A2O.